Muy buenas tardes, les saluda Lisette Contreras Tito, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Herramientas para el manejo de las teleconsultas en tiempos de COVID-19 del programa de especialización en psicología clínica. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Regina Tagliabue Ganosa y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarlas en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, Herramientas para el manejo de las teleconsultas en tiempos de COVID-19, a cargo de Regina Tagliabue, a quien tengo el gusto de presentar. Coordinadora y supervisora del internado del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, miembro asociado y secretaria de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, miembro de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. Sin más preámbulo, la invitamos a realizar su exposición, estimada Regina. Muchas gracias por contribuir con este importante tema. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, sobre todo soy miembro del Consejo Directivo de APNA, que es la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, y que antes era secretaria, ahora soy la presidenta de la asociación. Pero bueno, un poco vamos... un ratito. Acá, ¿cómo es que hacemos la siguiente? A ver, Annalise, si me das una ayudita, ¿cómo paso? Profesor, usted puede compartir su presentación. Ahorita nosotros estamos compartiendo el cover. A ver si puede compartirlo, por favor. Compartí mi presentación, pero, a ver. ¿Lo puede hacer de nuevo, profesora? Ya, creo que esta es compartir. Excelente. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, tenemos, buenas tardes, un poco vamos a presentar ahora, a pensar, digamos, a plantear y pensar herramientas para el manejo de las teleconsultas en tiempo de COVID. En realidad, un poco la cuarentena nos dice quédate en casa, el tema de la pandemia que nos lleva a cuarentena y teníamos que quedarnos en casa de manera obligatoria a partir del COVID, del cual todavía no terminamos de salir, y esta situación nos rompe esquemas en la manera como veníamos trabajando los, digamos, los profesionales de la salud física y salud mental o psicológica, ¿no? Entonces nos rompe esquemas y nos hace replantear, repreguntarnos qué hacemos con los pacientes, aquellos que atendíamos en hospitales, en otros centros de atención, comunitarios también, y en la consulta privada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O dejamos de atenderlos o seguimos atendiendo. Y esto enlazado con el webinar anterior también, cómo toda esta situación de pandemia, de quedarnos en casa, ha traído una mayor incidencia de estados psicológicos, estados emocionales, que están vinculados con la depresión, entre otras. Entonces es como que a la vez que se nos bloquea la posibilidad de atenderlos como estábamos acostumbrados,
también hay una gran demanda. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, además de la consulta privada, participé en largo tiempo en una, digamos, en una propuesta que hicieron las instituciones de orientación psicoanalítica, que es Psicólogos Contigo, que hasta ahora se mantiene. Es una atención gratuita y porque la demanda frente a la angustia de pérdida, a las muertes, al temor a la enfermedad, la situación de los niños, los adultos mayores, que fueron los más golpeados. Entonces, había una gran demanda, hasta ahora hay una gran demanda de atención. Entonces, es como que en este nuevo contexto global, lo que nos lleva a los psicólogos, a los psicoterapeutas, a repensar nuevas formas, ¿no?, de atender, y tuvimos que optar por la modalidad de atención online, ¿no? Estos paradigmas en los que con los que veníamos trabajando, como se necesitan reestructurar. Entonces, pero también en paralelo, el uso de las TIC y la posibilidad de atención a pacientes más allá de la frontera ya se venía dando. Por ejemplo, yo ya atendía a algunos pacientes que se iban a hacer una maestría o que se iban a vivir fuera a otro país o a provincia, ¿no? Entonces, como la psicoterapia online se va volviendo una necesidad en muchos sentidos, en el caso de la pandemia, el aislamiento obligatorio, lo que implicó la imposibilidad, del traslado, este distanciamiento social, por lo que la continuidad de la atención en salud mental presencial nos llevó a que vayamos adecuándonos a este dispositivo virtual, ¿no? Entonces nos llegan muchas consultas inesperadas, algunas desesperadas, por medio de estas redes. Como les digo, hay una gran cantidad de líneas gratuitas, incluso en el internado que coordino en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, que tengo 3 internos a mi cargo. Estamos reactivando ahora nuevamente esta atención gratuita, focalizada, post efecto de pandemia, ¿no? Entonces, la única posibilidad por ahora es online, es por teléfono, por video, WhatsApp o por cualquier otra plataforma de internet, y las TICs, ¿no?, se convierten en una herramienta como medio para construir nuevas modalidades de acercamiento. Hoy algunos profesionales estamos retomando la atención presencial muy focalizada. Por ejemplo, yo estoy retomando desde el trabajo con niños. Yo veo muchos niños, adolescentes y jóvenes, y con algunos niños, ya en enero había retomado con algunos. Luego en Lima nos dieron nuevamente orden de quedarnos en casa, esta disposición por el tema de los contagios, pero ahora estoy empezando a retomar ahora el trabajo presencial, que es otra cosa. Hace como 2 semanas, un niño que su familia se había ido a pasar la pandemia en provincia, estaban de paso por Lima, que ya están en proceso de retorno también, y tuvimos una sesión presencial. Entonces yo entro, ahorita yo estoy en mi consultorio, que lo tengo al costado de mi casa, entro, paso a mi consultorio de niños que está acá al costado, y digo, como que vuelve la vida, ¿no? Estaba tirado, las cosas, los juguetes, reordenado, cuando hasta hace poco
los iba limpiando, pero los juguetes estaban como paralizados, empolvándose, ¿no? Y ahora desplegaba un nuevo movimiento, nuevamente el movimiento, ¿no? Entonces, pero vemos un poco cómo la tecnología nos ha transformado, nos ha influido de manera tal que podemos decir que es casi imposible en adelante concebir nuestras relaciones interpersonales en ese mundo virtual. Y nos vamos acomodando. Por ejemplo, algunos niños que yo veo 2 veces a la semana, estoy quedando un día a la semana, uno de los días presencial y al otro virtual, porque los chicos también siguen en el colegio en conexión a través de la pantalla, y a los niños especialmente les está costando mucho, ¿no? Entonces, cada vez esta nueva cosmovisión virtual se transforma en un real escenario para comunicarnos de manera rápida y sin fronteras. Por ejemplo, una de las cosas que yo he descubierto en este año y medio, ¿verdad? Es que antes yo me conectaba online, casi como continuaba los procesos de intervención terapéutica con pacientes que yo había construido ya un vínculo en presencial. Pero algo que yo descubrí, ¿no? Es que la tecnología era el medio, pero que también podía ir descubriendo y construyendo un vínculo bastante importante, significativo, que ahora lo vamos a ir viendo y también con sus preguntas a través de el vía online, que antes no había probado, ¿no? Fíjense, les cuento algo, incluso yo he asumido procesos de terapia en niños chiquitos, 3 años, 4 años, un niño de 10, otro de 5, otro de 7, y hoy con la niña de 4 años estábamos probando que la siguiente semana, si ella ya quería venir, ¿no? Al presencial, y dije, ¿qué te parece si vamos probando? Y ella me dice, te voy a dibujar, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy, al principio ella no quería conectarse, ¿no? Y me dibuja, yo le digo, oye, pero bien parecida como soy yo, con mis crespos, ¿no? Le digo, pero faltan mis lentes, ¿no? Entonces me dibuja los lentes y me dice, pero tú ahora dibújame a mí. Entonces hemos quedado que la próxima vez que nos encontramos, ¿no? Ella me trae ese dibujo, me dibuja corazones, y yo les traigo esto porque como hemos ido armando y formando el vínculo, ¿no? Y que ella me va a traer ese dibujo y yo la voy a esperar con un dibujo de ella para que ella se lo lleve como regalo, ¿no? Que es también una herramienta para el trabajo terapéutico, y mire cómo vamos estableciendo un proceso en el que lo humano, ¿no? Digamos como que usamos la tecnología, pero humanizamos también la tecnología y no perdemos ese componente afectivo, vincular, que enmarca el trabajo nuestro de digamos, los profesionales de la salud mental. Entonces, estas tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, han supuesto un cambio radical en una diversidad de disciplinas, ¿no es cierto? Y entre ellas, en el campo de la psicología clínica y de la salud mental, porque yo creo que yo estoy tomando la psicología clínica, yo soy psicóloga clínica, también enseño en universidades, también ejerzo la docencia, pero también hay psicólogos educativos, hay psicólogos comunitarios, sociales, y también los que trabajan en empresas, ¿no? Entonces, actualmente en el marco de una sociedad altamente tecnologizada, ¿no?
también se hace necesario que nosotros los profesionales de la salud mental nos vayamos familiarizando cada día con las posibilidades, ventajas, retos, pero también limitaciones que nos ofrecen las TIC en el área de la intervención clínica psicológica. Estas herramientas y recursos cada vez se nos hacen más asequibles y abren un abanico de nuevas posibilidades y digamos, hoy lo que nos convoca es hablar de los psicólogos, ¿no? Un ratito, ya, voy a subir acá. Entonces, esta de las teleconsultas también se llama telepsicología, ¿no? Como debido al brote del COVID-19, el uso de la teleconsulta surge como una alternativa posible para hacer viable el ocuparnos de estas problemáticas de la salud mental, de la salud en general y en especial de la salud mental, y que además en esta pandemia, digamos, nosotros también estamos al frente de, no como los médicos, que ellos están en vivo y en directo, digamos, y exponen su vida también, pero digamos, nosotros estamos al frente desde otro lado también. Entonces, ¿cómo el uso de la tecnología nos permite eliminar esta barrera de distancia, como les decía, mejorar el acceso a servicios que de otra manera no estarían disponibles para otras personas? Incluso como, si bien, creo que más adelante también lo tengo ahí anotado, el PPT, como si bien nosotros planteamos que hay que tener buena señal, no siempre. A mí el año pasado, en el 20, no tuve ningún problema con la señal, ¿verdad? Pero ese 21, de pronto entendí, digamos, desde el lado del tema de la docencia, cuando los alumnos decían, profesora, no puedo incorporarme, no tengo suficiente señal, y entendí, porque lo viví en carne propia, ¿no? Entonces me ayudó, no está el Zoom que suelo usar, pero también descubrí que había el Google Meet, que lo tengo. Entonces en emergencia, en alguna emergencia, se me colgó el Zoom mismo, no la red. Entonces, ¿cómo se nos va ampliando también creativamente cómo podemos usar en las emergencias estas posibilidades? Hay video, llamadas, email, redes sociales, ¿no? Si de repente la persona quien necesita atender está muy lejos y va solamente a una cabina de internet, yo puedo usar el email, ¿no? Ahora, interesante, porque también esta pandemia, digamos, desde el lado de el uso de la tecnología y la única posibilidad que hemos tenido de comunicación online, no solamente es que nos ha llevado a usar estas herramientas como medio, sino también creativamente en nuestro trabajo técnico, ¿no? Por ejemplo, se ha trabajado y he estado trabajando mucho en intervenciones focalizadas, intervenciones en crisis, que antes incluso yo las enseñaba en un curso que dicto en la universidad en psicología en un 10º ciclo, pero ahora eran puestas en práctica o con los estudiantes de internado, y decía, bueno, nos quedamos sin la posibilidad de atención y acá tenemos que ser creativos e intervenir bien, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha ética, con mucha capacidad empática, pero también en intervenciones focalizadas, de 2 sesiones, de 3 sesiones, y yo apoyo 2 programas así, ¿no? Uno en una universidad como parte de atención a sus docentes, y también en la UPC, donde enseño en pregrado, estoy atendiendo de manera focalizada, acompañando a los internos de psicología que la universidad, frente a la necesidad de que no había centro de internado,
creó su centro de internado para sostener a sus alumnos. Entonces yo apoyo, tengo a mi cargo 8 alumnos que les hago el seguimiento todo el semestre para, digamos, asesorarlos, supervisarlos en intervenciones focalizadas en crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo esta comunicación que podemos tener con nuestros pacientes o consultantes, también se llama cuando hacemos una intervención focalizada, puede ser sincrónica y asincrónica, ¿no? Sincrónica, usando videoconferencia, que es más interactiva, o con la llamada telefónica, o con la videollamada de WhatsApp. Hay pacientes que me dicen, yo prefiero que solamente sea una llamada de WhatsApp sin cámara, ¿no? Hay pacientes que dicen una llamada telefónica, no de WhatsApp, ¿no? También asincrónica, que es por un email, por mensajes de texto, etcétera, ¿no? Entonces la telepsicología incluye todo lo relacionado a lo que es la atención terapéutica. También podemos trabajar en prevención y educación en psicología que emplee el uso de la tecnología. Por ejemplo, en el internado que yo veo, en el que trabajo con donde tengo 3 internas en el CPPL, una de las cosas que reestructuramos es hacer talleres para la comunidad, ¿no? Entonces preparo con las internas de psicología, preparamos temas como, por ejemplo, la escuela en casa, el cerebro adolescente, la adolescencia, cómo nos sentimos en la pandemia, y una serie de temas. Ahorita estamos preparando el tema de qué significa tener un bebé en pandemia, ¿no? Entonces, y esto va a la comunidad para generar espacios para pensar. Imagínense, no se nos hubiese ocurrido antes que esta era una buena posibilidad para instalarla para adelante, ¿no? Entonces podemos hacer, usando la telepsicología o la teleconsulta, diagnósticos psicológicos, estas consultas de intervención focalizada, que es parte de las intervenciones en crisis, tratamientos psicoterapéuticos más prolongados, sea con niños, con adolescentes, con adultos, con pareja, con familia, ¿no? Y también puede generarse interacción entre los psicólogos con otros profesionales. Por ejemplo, ha permitido que durante todo el año pasado, de fuera, desde las instituciones a las cuales estoy afiliada, se puedan hacer cursos focalizados sobre algunos temas. Incluso, si bien yo ya había terminado un doctorado, el cual me falta terminar la tesis, estoy en proceso, estoy llevando un diplomado en Chile sobre un teórico que a mí me interesa, y seguramente sin esta posibilidad no hubiese podido realizarlo. Entonces, ¿cómo nos abre todo este camino? Nuevamente, Analí, no puedo, algo pasó, se congeló. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Porque no pasaba. Y a ver, ahora sí. Entonces, pensemos para quién un tratamiento online se convierte, o para quién o para quiénes, en un recurso valioso. Podemos atender a todos de manera indistinta, todas las problemáticas emocionales, hay que preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, es muy valioso para personas con discapacidad física, trastornos físicos o algunos trastornos mentales que le impiden desplazarse al encuentro presencial. Por ejemplo, para personas que tienen una fobia, ¿no? Permite que pueda ser atendido. Yo recuerdo, antes de pandemia, ayudé a una persona en un tiempo focalizado, ¿no? Pocas sesiones,
A partir de algo que detona en relación a su salud física, empezó a tener mucho miedo y no salía de casa, ¿no? Entonces, primero la atendí presencial y se agudizó, ¿no? Luego, por teléfono, ¿no? La fui atendiendo hasta que de nuevo bajó la ansiedad y volvió a la presencialidad, ¿no? Por ejemplo, también es valioso para pacientes y terapeutas que viven muy lejos, ¿no? O en zonas remotas, ¿no? Lejos de las grandes ciudades, donde se encuentran los centros y universidades que facilitan también los mejores tratamientos y la formación terapéutica más adecuada y actualizada. O sea, tanto a nivel de intervención como también nosotros, los psicólogos, terapeutas, seguirnos formando, ¿no? O como ahora, por ejemplo, no tendríamos esta oportunidad de tener este espacio. Personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, por ejemplo, con dificultades para trasladarse, por irrenunciables compromisos laborales también, y familiares o de supervivencia, ¿no? Que una mamá, por ejemplo, que no puede salir porque tiene que estar en casa atendiendo a su bebé, o de repente alguna persona que se me ocurre que tiene la pareja que no la deja salir porque es muy celoso, ¿no? O a la inversa también puede ser, entonces sí podemos atenderlo, ¿no? Finalmente vamos viendo qué recurso, qué dispositivo utilizamos que nos faciliten la comunicación. Personas extranjeras que pueden iniciar o continuar un tratamiento psicológico con un terapeuta que comparten la misma cultura. A veces te dicen, por ejemplo, déjenme, ya, de acá, ¿no? A veces buscan a alguien que vive fuera, te dicen, tú puedes, digamos, atender a esta persona que vive en tal país porque quiere manejarse, comunicarse en su idioma materno, ¿no? Entonces, también nos ayuda para personas, que ya lo había puesto en lo anterior, perdón, con agendas laborales, familiares, que no tienen el tiempo de la sesión y que implica un traslado al consultorio del profesional que lleva mucho tiempo. Yo recuerdo que en una época muchos niños dejaron de venir porque el tráfico en Lima se fue haciendo muy congestionado y me decían, Regina, más demoro en llegar a tu consultorio, digamos, de un distrito más alejado, que estando en la sesión. Entonces es terrible. Entonces yo creo que esta posibilidad nos abre, seguramente, me imagino yo, que que esperemos sea pronto, cuando podamos regular un poco y regularizar esas salidas con menos miedo al contagio, entonces ahí de repente una paciente o un paciente me va a decir, Regina, me demoró mucho la reunión en el trabajo, podemos tenerla vía Zoom, vía WhatsApp, y no llego a tu consultorio. O a veces tengo pacientes que, por ejemplo, mientras se trasladan de un lado a otro acá, o tengo pacientes fuera también, van teniendo en el auto la sesión, ¿no? Entonces, la idea es que lo que nos va a permitir finalmente es tener esta conexión empática, donde hay una disposición de las dos partes para realizar un tratamiento efectivo. Dos pantallas que se conectan, dos mentes con objetivos específicos en relación a la búsqueda de la salud mental.
¿no? Entonces, esta pandemia, por un lado, nos ha traído mucho sufrimiento, aislamiento, pero también desafíos y nuevos aprendizajes y nuevas experiencias, ¿no? Sabemos que la combinación de sufrimiento y aislamiento es compleja, pero que puede generar mucho malestar. También, entonces, por otro lado, se han reactivado muchas dificultades emocionales y es como que los psicólogos estamos teniendo también un rol importante de sostenimiento, ¿no? Hay muchas personas, una de las cosas que sí me fue pasando, probablemente a muchos de ustedes también, que hay personas que me dijeron, no hay forma, Regina, no hay forma que que tengamos sesiones cuando regresemos a la presencialidad, ahí retomamos, ¿no? Otros pacientes tomaron su tiempo y luego te dicen, voy a probar, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos a comunicarnos. ¿Quiénes, digamos, qué criterio de exclusión más o menos podría plantearse al momento de tomar un paciente online? Porque lo que yo sí observo es que nos demora un poco más el contacto, a veces, ¿en qué sentido? Puede haber la disposición empática mutua, de trabajo en común, ¿no es cierto? La tarea que une a ambas partes, desde el rol que le toca a cada uno, pero también si no se escucha a veces, la velocidad con que llega, la comunicación, te dice, no te escuché, no se congeló la pantalla, ¿no? Y sí demora más. Yo ahora doy un mayor margen de tiempo entre sesión y sesión, ¿no? Porque a veces se congela la pantalla, porque a veces yo también necesito tomar un break entre uno y otro paciente porque nos agota más la pantalla, ¿no? Por ejemplo, pacientes no verbales que se encuentran, o sea, ¿qué significa? Que se resisten a hablar y que se encuentran solos a la hora de la comunicación online, ¿no? Por ejemplo, pacientes autistas que el tratamiento lo tenían acompañados por sus cuidadores, ¿no? Que se puede hacer el intento, pero de repente vas probando, pero sí pueden en algún momento eso de estar presente como un criterio de exclusión. Yo me atrevería a probar, ¿no? Pero sin presionar, porque yo creo que va saliendo espontáneamente. Por ejemplo, pacientes niños que una sesión de 45 minutos se abrumaban, ¿no? Se les angustiaba estar en la pantalla y entonces dosificaba su sesión en 2, ¿no? Entonces destinaba media hora, y entonces tomábamos entre 20 y 25 minutos en cada sesión. Luego ya decía, estamos preparados, probamos, ¿no? Entonces íbamos midiendo, ¿no? Pacientes con planificación suicida o riesgo inminente a, ¿no? Hay que ir tanteando porque, ¿qué pasa? Que como si están solos, tenemos al otro en la pantalla y no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces, ahí hay que plantear algún protocolo y tener un buen manejo y tanteando, ¿no? Tanteando me refiero a hacer diagnósticos diferenciales, cuidando mucho cómo es el entorno porque si también nos damos cuenta, hay otra ventana que se nos abre con la virtualidad, que es nosotros entramos al espacio privado del paciente y vamos mirando desde otro ángulo también que antes no mirábamos acá, ¿no? Dejamos de mirar unos, pero nos enriquecemos con otros. Y ellos también, y los chicos sobre todo, por ejemplo, en una época, ahora yo estoy vacunada, pero en una época
en que podía igual, todos somos población vulnerable, pero por ejemplo mi esposo un poco más porque tiene diabetes, entonces no fuimos a otro lado a estar un poco alejado de la ciudad para, de paso, para caminar, para estar más tranquilo. Y mis pacientes me decían, Regina, no estás en tu consultorio. Algunos no han venido nunca acá, ¿no? Otros sí, pero no estás en tu consultorio. ¿Y por qué? Se daban cuenta de que el fondo de mi pantalla era distinto. ¿Dónde estás? ¿No? Entonces, eso es un poco importante porque para algunas personas el moverte del espacio les genera mucha inestabilidad. Entonces, sí hay pacientes delicados que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Pacientes violentos, por ejemplo, pacientes agresivos, ahí hay que ir piano, piano. Pacientes que están medicados, ¿no? Pacientes severos como esquizofrenia, trastornos psicóticos, bipolaridad, algún deterioro cognitivo significativo, que es muy distinto con los niños. Con los niños pequeños yo trabajo con mamá u otro cuidador al costado, y a veces trabajo muy interesante de lo vincular, digamos, los papás ahí van jugando también con el niño, pero también van haciendo de traductores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo no puedo actuar. Un niño acá coge la ventana y yo lo contengo, pero si está solo, yo no puedo hacer nada a través de la pantalla. Entonces, ese tipo de situaciones sí hay que tener mucho cuidado, sea con niños o sea con pacientes adolescentes o adultos que sean pacientes de diagnóstico en estado severo, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con consumo de drogas o alcohol. Entonces, miramos cómo estas herramientas tecnológicas, ¿no? Hay muchas y bueno, y estas nos sirven como mediador para o medio para la teleconsulta, como un canal, ¿no es cierto? Como nos conecta, ¿no? Nos conecta con un mismo objetivo. Entonces tenemos la computadora, el teléfono, por ejemplo, una de las recomendaciones que a veces se suele hacer es mientras que estás con los pacientes, así estés solo, por ejemplo, usar los audífonos, lo escuchas de otra manera, ¿no? Tener bueno, ya luego vamos a hablar del espacio privado, pero podemos usar el WhatsApp, podemos usar el WhatsApp y la computadora, la tablet, ¿no? Cualquier medio que nos permita conectarnos en este fin común, ¿no? Y crear este espacio de encuentro del paciente y el terapeuta, ¿no? Déjenme, ya. ¿Qué tecnologías tienen buena evidencia, ¿no? ¿Cómo evaluar la mejor evidencia disponible en el uso de las tecnologías, ¿no? Generalmente estamos usando la tablet, la computadora, el teléfono también con las apps, ¿no? Que son los más comunes. Entonces, investigaciones realizadas evidencian que este uso de las TIC ofrece pues herramientas que son viables para las intervenciones en el campo de la psicología. Entonces, en este sentido, la telepsicología es una herramienta efectiva para la intervención de poder atender, valga la redundancia, las diversas problemáticas psicológicas y en distintos niveles de intervención, así como en varios momentos del curso de la vida de los consultantes o de los pacientes. Se suele llamar, algunos le llaman consultantes, yo le llamo consultantes cuando yo hago una intervención focalizada.
de 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, y eso ya está puesto en el encuadre de entrada. Pero hay otros pacientes con los que yo tengo largo tiempo trabajando, ¿no? Aplicaciones, intervenciones autoguiadas, por ejemplo, en Messenger también están, ¿no es cierto? Autoguiadas, o sea, yo le voy mandando una información, no he usado esto, pero algunos especialistas sí pueden usar, ¿no? Como preguntas, como cosas para pensar, como tareas, me parece que los terapeutas cognitivos las suelen usar como herramienta, ¿no? Los sistemas de evaluación, por ejemplo, en el internado de psicología del CPPL, las alumnas hacen muchos diagnósticos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas los gráficos? ¿Cómo aplicas un Rorschach incluso? ¿Cómo aplicas un Wechsler? ¿No? Yo le añado acá cómo tengo sesiones de juego diagnóstica con los pequeñitos, ¿no? Y simplemente son otras maneras, ¿no? Yo le voy pidiendo que tengan la hoja, que tengan el lápiz, yo acá lo tengo, le voy dando las indicaciones y luego el adulto que esté acompañándolo le toma una foto. Seguramente que hay detalles que me voy a perder, pero le enfatizo en la información digamos, recojo otra información que me puede ayudar a complementar. Finalmente, integro todas las herramientas que he utilizado para los procesos diagnósticos, ¿no? Realidad virtual también hay quienes pueden estar utilizando, y bueno, el mensaje instantáneo por Messenger. Un ratito que se me pasa. Entonces, el aumento, mirando un poco el aumento de las dificultades en la salud mental por pandemia, ha hecho que la teleconsulta, esto es como un reforzador, ha hecho que la teleconsulta se convierta en una demanda frecuente, ¿no? Y que muchas de las personas que la creían poco eficiente en las intervenciones online, ahora confíen más en ellas, ¿no? Milán sostiene que existen estudios que comparan las terapias presenciales frente a las virtuales y que pueden tener resultados similares, ¿no? En términos de éxito en la intervención. Yo la he vivido en mi experiencia y seguramente que ustedes también, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de las intervenciones online, ¿no? Logramos una conexión inmediata, la comodidad, la practicidad, ya que tenemos siempre el dispositivo a la mano, no hay distancias de horarios, claro que hay un horario ahí que hay que ir respetando, ¿verdad? Porque no es que el paciente lo vamos a tener a disposición, nos va a tener a disposición, que a veces es una de las grandes dificultades, obstáculos que está generando esta comunicación online en los trabajos también, ¿no? Entonces, pero nos alivia pues el tener, si vivimos en un lugar con mucho tráfico, con mucha dificultad, y ya llegamos tensos, ya llegamos como fastidiados, y de repente sí operativizamos la sesión, pero quién sabe, también puede ser beneficiosa con tranquilidad tenerla desde otro lado, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Nos ha permitido una amplia red de intervención, de acceso, de proporcionar servicios en otros lugares que antes no podíamos pensarlo, ¿no? Y estos pacientes que viven en el exterior. Entonces, como los cambios en la sociedad, las experiencias que en ella se presentan, las oportunidades que nos ofrecen cada día, el uso de estas herramientas han posibilitado digamos, la experiencia
de expandir nuestro ámbito de ejercicio profesional en mayores áreas y cruzando fronteras. También hay herramientas de evaluación psicológica que ahora especialmente se están construyendo para ser aplicadas vía virtual, ¿no? Aspectos prácticos para nuestro encuadre de trabajo. Nuestro encuadre implica tener como, nosotros necesitamos trabajar en un orden también, ¿no? Entonces, paciente y terapeuta cuentan, la idea es que se cuente con un espacio confortable, que garantice una privacidad para desarrollar las sesiones del trabajo terapéutico, ¿no? Se ha dado situaciones en que los pacientes tienen su sesión en el baño para buscar esta privacidad, en el carro, o tengo un paciente, por ejemplo, que él en la mañanita, tenemos muy temprano, y él sale de su casa y alrededor de su casa vamos teniendo la sesión, ¿no? Hay pacientes que apagan la pantalla y digamos solamente el audio, la pantalla oscura, y están en su dormitorio. O hay pacientes que por último prefieren trabajar con la pantalla apagada, ¿no? Paciente y terapeuta, la idea es que sea un espacio en el que la persona se sienta cómoda y no se sienta en la angustia de que va a ser escuchado, ¿no? Paciente y terapeuta cuentan con la herramienta tecnológica que han decidido usar, que les acomoda como medio, y una buena conexión que de alguna manera les permita el desarrollo del proceso con la menor interrupción posible, pero puede ser, ¿no? Puede darse, escapa a nuestro manejo también, ¿no? La idea es que el paciente y el terapeuta se sienta cómodo con el uso de la tecnología también para tratar aspectos privados. Hay pacientes que se sienten mucho más tranquilos de contarte cosas que si fueran en lo presencial. Y hay pacientes que tapan algunas cosas porque sienten que pueden ser escuchados, ¿no? Pero sí se busca en lo posible para que tenga un buen funcionamiento el encuentro terapéutico que sea para evaluación también o para proceso de terapia, una buena conectividad, ¿no? Este espacio privado que nos pueda dar la sensación de este encuentro único, similar a lo que sucedía en el consultorio, pero obviamente nunca va a ser igual. Vamos a tratar pero sí garantizar la confidencialidad, que no haya muchas interferencias, ruido de otras personas cercanas, porque a mí me sucede que también a veces me puedo cohibir en términos de quién está alrededor, ¿no? El trabajo con niños, ¿no? El trabajo con niños no lo podemos dejar de lado. Yo acá voy a mencionar muy a la ligera, digamos, muy focalizado, más que a la ligera, ¿no? Cómo con los niños vamos armando esta cajita de herramientas, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Un niño que incorporamos la tablet en un momento de la sesión, ¿no? Él jugaba a este juego en esta aplicación de Minecraft, entonces yo era la mascota, ¿no? Y me decía una serie de cosas, me castigaba, y yo funcionaba como la mascota castigada, ¿no? Entonces yo decía, pero qué terrible, ¿no? ¿Y cómo puede suceder eso? Y él me decía, a mí me tratan así, ¿no? A mí me dicen eso. Entonces, ¿cómo es el medio para? ¿No? No es el fin, es el medio. A veces nos cuesta que algunos papás puedan llegar a comprender cómo los videojuegos nos sirven como medio para, no es el fin en sí mismo, ¿no? El fin en sí mismo es cuando juegan con sus pares. Cuentos, relatos absurdos, ¿no? La técnica del juego también, usando juguetes, se le pide que el niño tenga
juguetes. Algunos niños se asombran de que sacan la plastilina roja y yo les digo, voy a ver si yo tengo. Sacan la plastilina, yo saco la plastilina roja, hay muchas cosas en común, ¿no? Entonces, porque son juguetes que yo acá también tengo similares a los que ellos puedan tener algunos en su casa. Pintura, la pizarra del Zoom, por ejemplo, o también del Google Meet, y las plataformas tienen pizarra, usar los plumones. Hay una técnica que cuyo autor fue Winnicott, ¿no? Un pediatra psicoanalista, que se llama Squiggle o el juego del garabato, donde el niño, vamos dibujando y el niño va construyendo y dándole un contenido, ¿no? Jugamos al ahorcado, al Michi, ¿no? Que son una serie de estrategias que las usamos como mediador para el trabajo con niñas, adolescentes, y que se van adecuando a las características, ¿no? Así como esta niña, esta niña que le digo que voy a empezar la próxima semana presencial, ella logró, digamos, tuvimos una sesión en la que los papás se fueron de viaje y ella por primera vez aceptó quedarse con una tía, ¿no? Entonces ella iba armando rompecabezas y yo señalé cómo eran digamos, un equipo de trabajo, ambas porque iban armando los rompecabezas, de acuerdo a la edad, porque ella tiene 4 años. Y ella me dice, no solamente es un equipo de 2, somos un equipo de 3, Regina, porque tú también estás participando, ¿no? Como eso nos confirma cómo el niño va entrando también en esta dinámica vincular y eso permite también resultados terapéuticos, ¿no? Esta niña está mucho más suelta. Al principio dijo, de ninguna manera voy a ir a tu casa, me decía. Ahora ella ya fue aceptando y fuimos trabajando todo este proceso, pero si pudiéramos seguir virtual, perfecto, igual va teniendo sus beneficios, ¿no? En ese sentido, ¿es posible establecer una relación terapéutica vía online? Es posible, ¿no? No podemos perder esta técnica que usamos mucho los psicólogos, es la observación, que es parte imprescindible de nuestra escucha como terapeuta. Mirar el tema del cuerpo. Antes miramos el cuerpo desde un ángulo, ahora un poco miramos la voz, la capacidad para comunicar. Nosotros también nos escuchamos, nosotros también nos miramos la cara, las expresiones que vamos poniendo, damos más énfasis a la expresión facial, el ritmo del discurso, los tonos de voz de ambos, que van atravesando la pantalla y nos permite, nuestra voz va acompañando, va sosteniendo también al paciente y respetando sus momentos, este ambiente de intimidad, de privacidad que se va creando y que es lo que va a garantizar también el éxito terapéutico, ¿no? Tenemos posibilidades de lo que decía hace un rato, hace un momento, entramos a la intimidad de su hogar, observamos las interacciones también entre los padres, con el hermano. Esta niñita que nuevamente les traigo, ella tiene una hermanita y la hermanita empezó a ingresar hasta que un día le dijo, no, este es mi lugar con Regina, tú no. Y a veces la hermanita de lejos me saluda y yo le doy el adiós, pero no me pareció bien que la niña puede decir, este es mi espacio, ¿no? Entonces nos vamos mirando en nuestra intervención clínica, sin ser intrusivos, ¿verdad? Cómo se va dando también esta dinámica. Un teórico, David Nacio, ¿no? Que ha escrito, uno de sus libros es El dolor de amar, nos aclara que en nuestra función como terapeutas o psicoterapeutas, el ser oyente puede ya disipar el padecimiento del otro, recibiendo nuestras irradiaciones. O sea, esta escucha activa, esta escucha empática, que realmente lo que me decía una paciente temprano, ¿no? Yo hace poco la he
tomado, una joven, y me decía, lo que voy entendiendo es que este es un espacio como para que yo pueda pensar mis cosas. Yo pensé que era para que me digan qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es posible a través de estas herramientas, y ojo, yo tengo una formación psicoanalítica, pero yo creo que todas las formaciones teóricas, ¿verdad? Uno comprende, ese es su marco teórico que la acompaña, pero finalmente implica que más allá de la teoría que acompaña nuestro trabajo, nuestra intervención es la que permite establecer esta relación terapéutica, y está probadísimo que no es la teoría que enmarca mi comprensión de cómo funciona la mente, sino el vínculo que yo establezco con el paciente es lo que lo cura, entre comillas, o sea, lo sana un poco, ¿no? Lo alivia, lo hace sentir escuchado, acompañado, ¿no? Castella dice no haber notado diferencia, ¿no? Entre la posibilidad gran diferencia en la posibilidad de un encuentro genuino, dice en lo virtual. El cuerpo se ve menos, pero se amplifica la cara, ¿no? Es una especie de representación homuncular, o sea, se ve la cara grande y el cuerpo chiquito, pero donde se agiganta la cabeza, parte del torso, se achica el resto del cuerpo, pero por lo que se muestra en la pantalla, pero nos da otras posibilidades. Tengo pacientes que solamente muestran su cabellito, ¿no? Adolescentes sobre todo, y a veces se muestran todos ellos, van bajando. Una adolescente me dice, Regina, por si acaso, no es que no esté, lo que pasa es que la pantalla se va bajando, ¿no? Ella misma se está dando cuenta que no me quiere mostrar algo, y yo le digo, sí, yo sé que tú estás ahí, ¿no? Casella también plantea que incluso cara a cara nunca se percibe la realidad completa, que es lo que decía hace un rato, ¿no? Ahora percibimos otras cosas que antes sí podíamos percibir, ¿no? Pero antes podíamos percibir situaciones que ahora no, y ahora situaciones nuevas que antes en la presencialidad no, ¿no? Entonces creo que lo que sí se valida es este encuentro siempre vivencial, ¿no? Y como la videollamada lo que hace, pues, es canalizar otra manera de vivenciar el vínculo, y te da, y te permite pensarlo, ¿no? Recuerdo en estas intervenciones focalizadas con uno de los internos en la universidad donde enseño, el consultante tenía apagada su pantalla, pero la estudiante, la interna, y yo la teníamos encendida en nuestra pantalla, porque esa es la condición. Y se angustiaba con el silencio, ¿no? Entonces se terminaba de hablar y necesitaba que lo abrumáramos con palabras, ¿no? Entonces él decía, ¿están ahí? Y nos estaba viendo. ¿Están ahí? Entonces miramos cómo él podía vivenciar el vínculo, ¿no? Entonces se establece una alianza de trabajo, una alianza terapéutica, que es lo que nos va a permitir un poco aliviar al paciente, ayudarlo a entender un poco qué es lo que le pasa, y a pensar su propio mundo interno, sus propios aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, esta alianza terapéutica está en lo presencial y está también en lo online, ¿no? Entonces, simplemente que vamos a mirar que son entradas diferentes, sí, seguramente varían por ahí algunos objetivos, también de acuerdo a la intervención, ¿no? Pero finalmente, mediando la tecnología, sí se puede establecer un vínculo. Sí es importante, y acá un poco ya vamos cerrando, es cuidar nuestra ética, ¿no?
Se usa, acá no lo he enfatizado, pero por ejemplo, en la institución que yo atiendo en la universidad, que acompaño a los internos, hay un consentimiento informado. También hay un asentimiento informado. Cuando atendemos a un menor de edad, ¿verdad? El padre tiene que firmar la autorización, ¿no? No podemos grabar, no podemos grabar si eso tendría que estar en el consentimiento informado, ¿no? Sin embargo, no podemos controlar que el otro pueda grabar, ¿no? Pero sí hay que tratar de ser muy claro en las pautas que yo le llamo encuadre al principio cuando estamos acordando el trabajo que vamos a realizar. Entonces, cualquier intervención que se realice con este apoyo de medios tecnológicos, con un usuario actual o potencial, debería realizarse en este marco de referencia ético que implica una intervención cara a cara. En la intervención cara a cara también hay un marco ético que acompaña nuestro trabajo, que se acomoda a los estándares profesionales que rigen el ejercicio, acá lo planteo universal, pero que también es de nuestro país, ¿no? Hay otros países donde hay determinadas normas para la grabación, para develar la confidencialidad, por ejemplo, eso yo lo cuido mucho, ¿verdad? Y hay que trabajar mucho esta ética y plantearla en este encuadre, ¿no? Entonces, lo que dice Kutcher, ¿no? Kutcher, ¿no? Dice, hay que tener en consideración estas 4 Cs, ¿no? Para el marco ético: contratación, la competencia, ¿no? La confidencialidad y el control y la regulación de la, del encuentro, ¿no? Eso es bien importante, hay que cuidarlo mucho, ¿no? Es necesario preguntarnos qué contratos o acuerdos para la prestación de servicios haremos con nuestros pacientes, qué competencias profesionales y éticas necesitamos para ofrecer el servicio de forma remota. Eso no lo debemos olvidar y sí se explicita. ¿Qué factores nuevos limitarán o pondrán en riesgo la protección a la confidencialidad? ¿No? ¿Quién controlará la práctica de la telepsicología, es decir, la regulación de la práctica y el acceso a los datos? Esta mañana, justamente, supervisando a una de mis internas en el CPPL, me decía que la paciente que ha pedido una evaluación, un diagnóstico completo, se enojó porque ella decía haber explicitado que se le evaluara en la parte intelectual también, ¿no? Entonces empezó como a ser un poquito agresiva con la evaluadora, con la interna que está haciendo la evaluación. Entonces, que importante también ver cómo es que manejamos estas situaciones a la distancia, porque se pueden producir malos entendidos y siempre nosotros no podemos perder el rol que nos convoca, que se plantea como un rol asimétrico, donde yo no puedo perder mi compostura de adulto, ¿no? De adulto y profesional, y darme cuenta que lo que el paciente o el consultante pueda decir no es a mi persona. Eso ya está indicando como parte de su problemática emocional y me está indicando a mí cómo es que yo, el cuidado que debo tener para abordarla. Entonces, en el mundo actual, las intervenciones clínicas, psicoterapia y tecnología como que se van integrando, ¿no? Entonces, de alguna manera, Larry Butler dice, los terapeutas deben convertirse en los mejores artesanos. Esto no significa ignorar los principios, sino aplicarlos de forma creativa, consistentemente con las variaciones y permutaciones en las características y problemáticas presentadas por sus pacientes. Si los terapeutas
son solo técnicos, nunca enfrentarán los problemas complejos que se presentan en la práctica clínica. ¿Qué significa? Si yo aplico al pie de la letra y quiero que así sea, de repente no me va a permitir esta flexibilidad, esta plasticidad para que yo adecue mis técnicas y mis medios para acercarme al paciente y cumplir con el objetivo que se me ha solicitado, ¿no? Necesitamos ser flexibles, creativos, para acomodarnos a los cambios, ¿no? Ahí, muchas gracias, ¿no? De repente dar un espacito para preguntas, ¿no? O sea, las herramientas tecnológicas son un medio, ¿no? Pero no son un fin. Yo las utilizo creativamente y de acuerdo a las necesidades de cada paciente, cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, no voy a entrar en mayor detalle, pero el año pasado con los internos del CPPL pidieron una orientación vocacional y me dice, Regina, ¿qué hacemos? El paciente no quiere prender su cámara. Entonces, bueno, le digo, es un reto para dar lugar a nuestra creatividad. Lo vamos a evaluar, ¿no? Y vamos a cumplir con el objetivo planteado. Y lo logramos, ¿no? Porque probablemente se angustia. Hay pacientes que como mostramos la cara mayormente, ¿no? A algunos les genera más angustia que otros. Adelante, preguntas, por favor. Espero haya sido clara, espero, seguramente que hay muchas cosas que se quedan ahí no dichas, pero en todo caso dejo el link como para ir pensando nuestro trabajo. Muchas gracias, Regina, por su contribución en este importante tema. A continuación pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito o por el chat de preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Carmen Dávila. Nos menciona de qué manera se realiza evaluaciones con instrumentos. ¿Se le dificulta? Es una de las preguntas. Mira, por ejemplo, si son inventarios, se le da al paciente para que lo resuelva, ¿no? Confiamos en su manejo en el sentido de que hemos dado la pauta de cómo debe de realizarlo, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo daba una devolución a una, ¿no? Devolución a un diagnóstico que hice con un niño de 10 años y hacía una observación sobre el dibujo y la mamá me decía, es que no se ha ejercitado tanto en el dibujo. Y le decía, no importa, porque acá no ponemos una nota, no evaluamos como cuando va a dibujar para su profesora de arte o para algún dibujo que tiene que hacer, ¿no? Acá vamos a mirar de otra manera los dibujos, ¿no? Entonces, como no solamente tomamos un instrumento, sino tomamos varios, los integramos, ¿no? Vamos integrando y vamos a ver el factor común, ¿no? Por ejemplo, acabo también de evaluar a un niñito más pequeño de 5 años y la sesión en que tenía que pedirle dibujar a la familia, me la escabulló y se empezó a angustiar, entonces dije, ok, mira, vamos a dejarlo ahí, ¿qué te parece? No quería acercarse a la pantalla, ¿no? O sea, es otra manera, ya, y tenemos que usar otros recursos, ¿no? Ahorita voy a responder a tu pregunta, pero esto es complementario. Entonces, ¿qué hago ahí en la situación misma, ¿no? Entonces le dije, mira, pídele que se acerque, ¿no? Si yo insistía en que el niño se quede, ¿verdad? El niño iba a levantar resistencias y no me permite mi trabajo futuro. Entonces lo llama y le digo, parece que
algo sucede hoy día que no termino de entender, seguramente tú tampoco terminas de entender. Y a ver, le digo, en mi agenda tengo mañana a tal hora. Yo ya le había consultado a la mami, ¿no? Si ella podía para estar cerca. Y le digo, ¿te parece que hoy no tenemos por esta vez y tenemos a la siguiente? Ya. Igual a la siguiente tuvimos y el niño escabulló, me puso distintos temas, dibujos en la pizarra y no llegamos a dibujar el test de la familia. Entonces, no puedo rigidizarme, ¿no? Pero utilicé la misma observación de la conducta, las cosas que yo creía que estaban pasando al conversar con los papás, al observar cómo el niño se acercaba a la pantalla, quién estaba cerca y las otras pruebas que le había pedido, gráficos nada más, a los pequeñitos les tomo gráficos, pero con mis internas de psicología, mi equipo de internas, ahí sí las pruebas se hacen un mayor seguimiento. Entonces, por ejemplo, en el Wechsler no tomas cubos, no puedes tomar cubos, entonces se suple con alguna prueba, ¿no? El dibujo del rey o a veces el vender, se va viendo o se prorratea ese ítem y se va compensando. En los inventarios se los da, ¿no? Como les decía hace un rato, pero se les da la pauta y nos vamos a ir dando cuenta si el paciente lo resolvió con otra persona o no, porque la vamos a confrontar con otras pruebas que también les hemos tomado. Lo que sí pasó con una interna y que planteamos que era parte de su aprendizaje y entendimos que estaba representando esto, es que la paciente le dijo que después le mandaba las fotos de los gráficos. Y lo que yo le planteé es que nos permite entender otras cosas, pero formalmente, si el paciente en ese momento no te manda la foto del gráfico, esa prueba no sirve, ¿no? Ya no es tan válida, porque no sabemos si lo que vimos ahí es como la paciente tenía un tema de la preocupación por la imagen, ¿no? Entonces, mi fantasía como supervisora, yo digo, mi pensamiento, mi hipótesis, digamos, digo mi fantasía porque me asoma en términos de la experiencia clínica, es un poco que ella podía modificar el gráfico, ¿no? Entonces había que estar atenta a la observación de conducta y a otros materiales que había presentado, y eso sirvió para la interna, para un aprendizaje en su formación profesional. No sé si he respondido a tu pregunta, pero sí se puede. O sea, como digo, si son gráficos, inmediatamente tengo la foto, ¿no? Lo que hago es en la figura humana, cuando tomo estas proyectivas, básicamente ellos a veces hacen una historia, se la tomo verbalmente, ¿no? En mi época era así, tomada oralmente cuando yo estudiaba, o sea, hace unos buenos años. Veo que ahora a los estudiantes de psicología les piden que el paciente le escriba, ¿no? Orientación vocacional, igual le tomas, le manda la prueba de intereses para que la resuelva y ahí hay confiar y hay otros elementos que te van a decir, ¿no? Pero sí te permite con mucho éxito los procesos de evaluación. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Patricia. Nos consulta. En caso de la salud mental en los centros de salud, ¿también lo puede realizar otros profesionales de la salud o netamente un profesional psicólogo? ¿Podrá aclararme su pregunta? No entiendo. A ver, menciona, en caso de la salud mental en centros de salud, ¿también lo puede realizar otros profesionales de la salud o netamente un profesional psicólogo? Pero también puede realizar ¿qué? Ahí está.
los diagnósticos? ¿Estamos hablando del psiquiatra? Considero que esa es su consulta, doctor. La idea es trabajar de manera complementaria, ¿no? Porque hay diagnósticos que solamente los puede hacer el psicólogo, no el psiquiatra, y hay aspectos del diagnóstico que los hace el psiquiatra y que es más especialista en el tema y no el psicólogo, ¿no? Tenemos otra pregunta de Roberto. Nos indica, ¿los colegios de psicólogos han tenido que repensar o reformular las condiciones de intervención online? Yo me supongo que es lo que les toca, ¿no? Todavía el colegio de psicólogos acá está como muy dividido, ¿no? Entonces sí creo que va a ser una posibilidad de repensar, ¿no? Pero sí están validados, sí se está en investigación, se están haciendo protocolos incluso para pruebas, para diagnósticos, ¿no? Vía eh, online, ¿no? O virtuales. Milagros nos menciona, ¿cuánto tiempo debe durar una sesión sincrónica y con qué frecuencia? Digo cómo yo trabajo en psicoterapia, ya en la sesión es 50 minutos, tomo una hora porque entre que cierro la sesión, yo tomo un descanso para tomar al siguiente paciente, ¿no? A veces hay un tema de conexión, no es que lo sumo los restos, sino para un poco recibir también con tranquilidad, pero un promedio de 50 minutos digamos, yo tengo una formación psicoanalítica y ahí sí la sesión es mínimo una vez a la semana, si no, no funciona el proceso terapéutico. Espero creo que mucho tiene que ver de acuerdo al marco teórico y las técnicas que utilice, ¿no? Nos menciona otra pregunta, ¿cómo manejar casos con fuerte carga emocional vía virtual? Pero ahí tendría que especificarme. Por ejemplo, si es un caso que recién lo estoy viendo y seguramente que la persona que me consulta, si hay mucha carga emocional que podemos ver, intento de suicidio, fantasías ¿no? Ideación suicida o mucha ansiedad. De acuerdo a eso, yo miro quién está al otro lado que sirva de soporte, porque yo no me puedo arriesgar, ¿no? Porque incluso en presencial, con un paciente con ideas suicidas, se hace un consentimiento informado, ¿no? Para que porque nosotros no sabemos, ¿no? Por ejemplo, un niño que hace poco evaluado, ¿no? Está entrando a la pubertad y la mamá me plantea que como que uno de los motivos es que está muy triste y había como una ideación suicida, pero muy, algo así como, yo también pienso, mamá, lo que a veces tú piensas, ¿no? Entonces a la mamá lo que le planteé es que yo no encontraba en el niño, en la evaluación, sí encontraba un niño muy solo, pero más bien un niño que podía en su adolescencia conectarse con grupos de otros adolescentes que pudieran tener problemas de conducta, por ejemplo, porque hay este vacío, esta soledad muy fuerte, pero una necesidad de contacto con el otro, ¿no? Y de ser escuchado, ¿no? Entonces eso te da los diagnósticos. Ahora, yo en mi diagnóstico le doy fuerte motivo de consulta e historia. Y con mis internos en la parte formativa, porque en el CPPL sí ellos hacen diagnósticos. En los internos que veo en la universidad, en UPC, tengo 8 internos a mi cargo y yo les voy más bien pautando para intervenciones focalizadas. No hay diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico es a partir de las conversaciones, ¿no? Le voy ayudando a partir del discurso
que ellos puedan darse cuenta de elementos diagnósticos, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando es menor de edad. Perfecto. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Esto y más temas serán vistos en nuestro programa de especialización en psicología clínica. Siguiente, por favor. La certificación con la cual ustedes se emitirá al terminar el programa será el certificado como especialista en psicología clínica a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad por esta coyuntura son clases a distancia en tiempo real. La duración es 128 horas lectivas. Siguiente. El plan de estudio del programa consta de 8 módulos. Como tenemos el primer módulo, que es psicopatología avanzada, el segundo, técnicas de evaluación y diagnóstico clínico 1, tercer módulo, técnicas de evaluación y diagnóstico clínico 2, el cuarto módulo, formulación de casos en diagnóstico clínico, el quinto, modelos teóricos y planificación terapéutica, el sexto módulo, estrategias terapéuticas en niños y adolescentes, el séptimo, teoría y técnica de la psicoterapia virtual, el octavo módulo, procesos de cambio en psicoterapia. Nuestra plana docente, como ya nos ha estado explicando la doctora Regina, con amplia experiencia en el tema clínico, la doctora Gisela Silva, también que es una consultora experta en desarrollo y aprendizaje, familia y educación para organismos nacionales e internacionales que lideran proyectos educativos y sociales para poblaciones vulnerables. Siguiente. La doctora Sharil Glatic, también como experiencia como gerente de recursos humanos y directora de consultoría, maestra en administración de negocios de la Universidad de Lima, con posgrado en dirección de empresas y recursos humanos de la Universidad de San, psicóloga de la Universidad de Lima. La doctora Maritza Figueroa, que es dedicada a la consultoría psicológica de la docencia universitaria, la promoción y prevención de la salud mental. Así como nuestros docentes, tenemos docentes también con amplia experiencia en tema de nuestra consulta con el descuento, pueden acceder al 10% con descuento corporativo si su empresa tiene un convenio con la universidad, 15% a descuento a exalumnos y colaboradores de la universidad y un 25% si es un pago al contado. Siguiente. Para mayor informe se pueden comunicar al correo y al número de WhatsApp que figura en la pantalla. Estamos iniciando este programa el 28 de agosto. Los invitamos a poder participar. Estamos compartiendo el enlace en la encuesta de la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán emitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace por el chat. Estimada profesora, le invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Sí, realmente en el programa se va dando una mirada de todos estos aspectos. Justo yo enseño los 2 cursos de psicodiagnóstico y también en este grupo voy a enseñar, en el grupo que está terminando, psicoterapia virtual, ¿no? Entonces, el equipo tiene harta experiencia, conozco a todos y creo que es una muy buena posibilidad para pensar nuestro trabajo clínico, que es tan importante y que siempre tenemos que ser muy creativos a la hora de estar con un paciente, un consultante, o en una intervención comunitaria también, en una intervención con padres. En realidad, la creatividad no la podemos dejar de lado. Es nuestra escucha empática y creatividad, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero haber compartido algo que les pueda ser de mucha utilidad. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por el Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias a todos.